Libro de los Salmos, Salmo capítulo 17, oración de David. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo a los que se levantarán contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado de nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo, con tu espada libra mi alma del impío, de los hombres, con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Oremos. Padre, queremos presentarnos delante de ti, delante de tu palabra. Señor, hemos podido leer a un hombre tuyo, suplicándote, rogándote, y en nuestra oración en esta mañana, por la comprensión, por el entendimiento de tu exposición, rogamos que tu Espíritu Santo pueda inclinarnos, pueda llevarnos hacia ti por medio de tu palabra, ya que, Señor, necesitamos, como también ayudes al expositor para que pueda presentar tu palabra. Podemos presentarnos ante el trono de gracia, ese trono de gracia que no desilusiona, sino por lo contrario bendice. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, y por medio de Él podemos en esta mañana presentarnos teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Es por medio de Él, Señor, que queremos presentarnos con todo lo que hemos venido, con todo lo que hemos traído. Queremos acercarnos confiadamente para recibir abundante misericordia, abundante gracia en nuestra vida cristiana. Permítenos entonces en esta mañana oír tu voz. En Cristo Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a seguir en los Salmos. Es un privilegio para un expositor tomar los salmos, aunque el pueblo de Dios está muy familiarizado con los libros de sabiduría, tales Eclesiastés, tales Proverbios, tales Job, tales Salmos. Y esta iglesia tiene la bendición de estudiar Job, tiene la bendición de estudiar Proverbios, tiene la bendición de oír los salmos
Por ahí, Eclesiastés, en nuestra próxima serie estaremos aprendiendo. Ahora quiero que podamos entrar a este salmo. Incluso titula, tal como usted tiene en su Biblia, Oración de David, y así debe leerse. Una cosa que hemos ido ya viendo en los 16 capítulos anteriores, una tras otra, es que los salmos de David se ven como un hombre en oración. Pero lo que vamos a ver hoy día es aquí exactamente qué es lo que David hacía. Y esta es una oración de David. Aquí tienes a un hombre orando, pero en los demás salmos tú ves a David intercediendo, a David suplicando. Pero si llamamos algo específico, esta es la oración de David. Cuando Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, era porque David era un hombre de oración, hermanos. Él era un hombre de oración. Por eso este salmo se titula específicamente Oración de David. Y lo que hace único, exclusivo de otros salmos es el título, ¿no? Y ves ahí David orando, ¿no? Como que está escrito cómo David oraba, cómo clamaba, a comparación de otros salmos que contienen porciones pequeñas de oración. David es aquí pidiendo por sus enemigos. Lo más probable es que David sí tuvo enemigos como rey, muchos, pero los más cercanos que se levantaron fue el rey Saúl, fueron su propio hijo que quería su vida, o una situación extrema que lo llevó a Dios continuamente orar, porque David tenía una relación continua, íntima con Dios de manera muy personal y esperaba que Dios le respondiera. Por eso el versículo 1 dice: oye, oh Señor, una causa justa. Atiende, dice, a mi clamor. Presta oído a mi oración. 2 veces, es casi lo mismo. Presta oído a mi oración. Atiende a mi clamor. Cuando Dios ve, hermanos, cuando un hombre ora de esta manera, Dios puede complacerse en responder, porque David dice: mi oración no es de labios mentirosos, engañadores o fingidos, sino es una causa justa. Y por eso David es un hombre conforme al corazón. Ahora la oración de David no es para otros, sino es para él, porque David era un hombre también, como rey, también era un siervo de Dios, porque David estaba sirviendo a su país, estaba bendiciendo a través de su reino a otros. En el Nuevo Testamento dice que de David se habla como un siervo. Incluso nuestro servicio no solamente es a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra nación, sino incluso trasciende países o culturas. Y David por eso es un siervo de Dios, y David está aquí en oración, un hombre fiel de Dios, y como que el corazón de Dios se enternece con David, porque Dios va a responder a David. David cree que Dios le va a responder, como que el corazón de David está conectado con el corazón de Dios, y el corazón de Dios está con el corazón de David, ¿no? En todo tiempo. Ahora, cuando Dios ve esto en David, Dios inclina su oído, porque es lo que dice el versículo 2: que mi vindicación venga de tu presencia, que tu justicia venga de lo alto, que tu ira, que tu venganza santa venga de ti, que tus ojos vean con rectitud. ¿Y quién más puede poner en balanza los caminos del hombre? Es Dios. Que tus ojos vean mi rectitud, porque Dios conocía los pasos del rey David, porque David andaba con Dios. ¿Cómo un hombre puede mover el corazón de Dios? Aquí tienes, es David, hermanos. Cuando escuches nada más que David es un hombre conforme al corazón de Dios, primero porque era un hombre de oración, ¿no? Todos tienen la imagen de David esto: David adulteró con Betsabé, y que David por eso no es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios dice de David esto. Una vez que se arrepintió, David mantuvo su relación
al final obedeció todos los estatutos que Dios le había dado, porque Salomón reconoce esto cuando construye el templo del Señor, que David nunca se apartó, y Dios le dice lo mismo a Salomón, que ande en los caminos de su padre David. David es un hombre de oración. Ahora, en el contexto de la oración que David está aquí haciendo, es que probablemente estaba siendo atacado por el rey Saúl. Y una cosa que David podía hacer en ese momento era orar. Y eso es lo que hizo. Por eso los himnos que hemos cantado era en alusión a la oración, ¿no? Usted no sé si ha podido percatar. Ahora, quiero que veamos en esta oración, estos 15 versículos en esta mañana, que hay cinco partes que quiero de esa manera bosquejarlo, claves en la oración de David. Versículos 1 al 5, vamos a ver, David ora a Dios con respecto a su carácter. Cuando David comienza en el versículo 1, ahí le pide a Dios que le escuche y le conteste. Oye, ¿no? David le dice a Dios, escúchame y contéstame. La oración de David era muy personal. Era una necesidad de su momento, no era algo irracional, sino era el momento. David creía que tenía ese privilegio, ese derecho de pedir ese tipo de oración. Por eso es que David de esa manera se acerca para que Dios pueda escuchar o considerar su petición. Y versículo 1, quiero que veamos el primer punto, hermanos. David no fue mentiroso con sus labios y con su vida. David no fue un hombre engañador con sus palabras o con su vida, porque el texto dice que no es de labios engañosos. Uno es que el hombre no puede sorprender a Dios, usted no puede engañar a Dios, ¿no? Y David no tenía labios mentirosos en su oración. David era un hombre real en la oración. David no era un hipócrita, como tenemos hoy día en las iglesias, como puede ser como los fariseos, ¿no? En el pasado eran hombres hipócritas que les gustaba orar ¿en dónde, hermanos? En lugares públicos. Y tienes ahí a Jesús diciendo, ¿no? Cuando entres a tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre que te ve en secreto. No es la oración. David no es uno de esos hipócritas, por lo contrario, David no es un hombre honesto. Es un hombre honesto ante Dios y no hay mentira en él. No dijo con sus labios ni con su vida, que es lo más, llamémoslo, lo más íntegro. Uno puede con los labios aparentar, que hermanos, honestidad, pero respaldar con su vida es muy diferente. Y David no era de labios y de vida, hermanos. Era algo que podía mostrar, y David podía entonces, como resultado o como respuesta a Dios, esperar que Dios le respondiera. Ahora, hermanos, aquellos que adoran a Dios, aquellos que se acercan a Dios en oración, esperando una respuesta, deben ser hombres de integridad, de labios y de vida. No hay otra manera de poder hacer una petición como está haciendo un rey, alguien que está al servicio de una nación. Deben adorar y deben orar, no solo en espíritu, sino también en verdad. Eso es lo que vemos a David, no labios mentirosos, no vidas contrarias a lo que profesan, porque Dios no va a deleitarse en contestar. Y cuando David dice aquí, oye, atiende, presta oído a mi oración, esto es en el lenguaje, hermanos, es un paralelismo poético hebreo para hacer énfasis en su petición que está haciendo. No es que temía que Dios no lo escuchara, sino era que más bien que Dios no le contestara. Ahí el temor de David. Dios ve todo y Dios escucha todo, ¿no? El problema no es que Dios no escuche. El problema, yo creo que es que no escucharemos a Dios. Unos oran y reciben una respuesta inmediata. Como también puede ser una respuesta, ¿no?, a esperar. Dios te pone a esperar
y una respuesta que va a quedarse solamente en el decreto o en el misterio de Dios, porque no lo sabemos cuándo Dios va a responder. Y no por eso podemos enojarnos con Dios, no por eso podemos enojar con Dios. Él va a responder porque escucha y ve. Versículo 2. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean correcto. Quiero que veamos aquí, David no temía pedirle a Dios que lo juzgara. David no temía, hermanos, que Dios le pusiera en la balanza. Por eso David es un hombre conforme al corazón. Yo luché años con este concepto. ¿Por qué David? Incluso aquí va a decir, tú has probado mi corazón. Si nosotros pudiéramos decir, Señor, en mí no hay iniquidad, examíname. O así como a Daniel lo examinaron y los sátrapas no le encontraron nada. David es así, hermanos. David no teme que Dios le pueda juzgar o examinar. Dice un autor aquí, David le pide a Dios dos cosas: uno por su vindicación y dos para su investigación. Lo que está diciendo David es que Dios le mire, ¿no? Que Dios le vea su situación y que Dios diera su juicio a David. Y en todo eso David sabía que no era un hipócrita en su vida. Increíble. Ahora, las personas, hermanos, que están bien con Dios, le voy a decir algo, hermano, esto: no temen el juicio de Dios, porque saben, si en este momento viene el Señor, si en este momento Dios me llama a su presencia, no temen el juicio de Dios, incluso no temen compadecer aquel día. De hecho, aquellos que están bien con Dios no pueden esperar que Dios juzgue, porque Dios va a tomar lo que es correcto de ellos. Y recuerda esto, hermanos: Dios siempre ve la verdad, Dios siempre sabe lo correcto y Dios va a revelar lo justo. Versículo 3, la primera parte. David tenía una vida que había sido probada, hermanos. David tenía una vida que había sido probada. Tú has probado mi corazón. Ahora, las personas, hermanos, que están constantemente, son fuertes, ¿no?, en buscar, en oración a Dios, son personas que han sido probadas por Dios. Yo no lo digo, no es mi experiencia constante, pero aquellas personas que son usados fuertemente es porque son fuertes en la oración, y son personas que han sido probadas por Dios en la escasez, en la abundancia, en la fidelidad, en la honestidad, en la lealtad a su Señor. No es que el Señor te favorece con dones y te da los medios para hacer algo grande, no, hermanos. Son personas que han sido probadas y saben que han pasado por ahí, y por eso confían en Dios. Y cuando han sido probadas, estas personas han sido fieles en lo poco, fieles en lo mucho, y por eso pueden ser usados como son conocidos algunos. Ahora, note cuidadosamente lo que Dios prueba. Él prueba el corazón. ¿De quién? De cada uno. Individualmente. David no temía las pruebas que Dios... ¿Por qué, hermanos? Porque Dios iba a encontrar inocente a David. Ahora, amaba a Dios con todo su corazón, y Dios podía poner a prueba su corazón de día y de noche. No había nada. David era inocente. Y creo que David hizo esto, hermanos, gran parte de su vida, porque dice el texto: me has visitado de noche. Hay alguna petición que constantemente por años yo hago, ¿no? Incluso cuando estoy durmiendo, antes de orar o en la oración, digo, no, lléname de tu Espíritu Santo, porque incluso en mis sueños puedo pecar, quiero dormir en paz, que no quiero tener turbulencia, no quiero tener pesadillas, no quiero tener sueños. Y David dice: me has visitado de noche. Incluso no hay pecado cuando está durmiendo. David, hermanos, es un hombre de oración, por eso este salmo resalta ese título, y creo que David esto hacía de noche. Ahora, cuando David estaba con las personas, podía ser examinado, ¿no? Y nadie podía decir nada. No había engaño en su corazón,
Y Dios puede entonces probar el corazón de David. Pero también Dios puede probar el corazón de nosotros en cualquier momento, sea de día, sea de noche. Porque Dios probó el corazón de David y David salió, aprobó el examen, salió puro. Y esperaba que Dios ahora le pueda responder: oye, oh Señor, oye, oh Señor, escucha, presta oído. La parte B del texto dice ahí: me has puesto prueba y nada hallaste. De ahí sigue la parte B: he resuelto que mi boca no peque. Hermanos, aquí David se ha propuesto no pecar con la boca. Tal es la resolución, porque en mi texto dice: he resuelto una resolución, así como una resolución magisterial, sale, ¿no?, en lo que es el Ministerio de Educación. Dice David: he resuelto que mi boca no peque. Eso es lo que David se ha propuesto hacer. Ahora, hermanos, la Biblia habla que la lengua es un miembro que es difícil de gobernar y que con nuestros labios, pues, ¿no?, podemos ver también cómo está nuestra situación por dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno que está, hermanos, constantemente avanzando en el reino de Dios, se le puede conocer por lo que dice. Si una persona solamente habla de política, de deporte o de la farándula, de novelas, y no hay nada de un contenido que salga de las Escrituras, probablemente ese hombre, esa mujer está sumergido en eso. Pero tienes a los salmitas que dice, ¿no?, la ley de Jehová era su delicia. Oh, cuánto amo tu ley. Ese hombre es diferente, en vez de estar, ¿no?, meditando en otros asuntos. Ahora, las personas, hermanos, que se callan en la tierra serán escuchadas en voz alta en los cielos. Y David era eso, alguien que solamente quería decir: no voy a pecar con mis labios, porque quiero que Dios me escuche allá en los cielos, ante el trono celestial, como cantamos. Versículo 4 y 5. En cuanto a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no ha resbalado a mis pies. Hermanos, David se había propuesto caminar en los caminos de Dios y no en los de los malvados, en otros versículos. David se ha propuesto caminar en los senderos, en la senda de Dios y no en el camino de los perversos. Y David se mantuvo alejado para que nuestra oración, para que tu oración sea oída, hermanos. Cuida tu labio, mantente una relación íntima con Dios, porque Dios te está poniendo a prueba en una situación. Y ahora David lo que también, para que clame esta oración, David dice: yo me he guardado de andar con los hombres perversos. Yo me he guardado de no andar con los impíos, con aquellos que maquinan maldad, con aquellos groseros que no guardan sus labios, de aquellos que tienen planes de destrucción. Él dice en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo? Mis pasos, hermanos, se han mantenido firmes en tus senderos. Aquí hay un hombre de Dios caminando en el camino del Señor. ¿Cómo estás, hermano? A ver, hacemos esta pregunta, ¿no? Estoy bien, pero ¿qué parece esta respuesta? Si lo que dice el versículo 5, ¿no? Estoy firme en el camino del Señor. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. David no se ha deslizado, hermanos. Si Jesús es el camino, David estaría en ese camino firme, no su pie no se ha deslizado, porque su vida, hermano, fue recta, su vida fue real, fue honesta. Por eso podía con confianza orar y que Dios podía responderlo. Hombres, mujeres, necesitamos imitar el ejemplo de David si queremos que Dios nos responda. Y por ahí a veces clamamos: ¿por qué Dios no escucha mi oración? Es hora de
examinarnos y tomar nuestra petición de David. Y estas eran las cualidades, ¿no?, que reflejaban de David, y por eso él tenía, hermanos, una certeza plena de que Dios le puede responder a su oración. Ahora quiero que veamos versículos 6 al versículo 9. Versículo 6 hasta el versículo 9. David ora a Dios y pide protección. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. David continúa en su oración pidiendo a Dios, hermanos, que sea su refugio. Voy a leer el versículo 7. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantarán contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. De los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Y David aquí le pide a Dios, hermanos, que sea su refugio y que le cuide. Es verdad, cada mañana, cada día cuando salimos, nosotros necesitamos de la protección del Señor. Cuando cantamos el himno, Dios cuidará de ti en tu entrada y en tu salida, o recuerdas el Salmo 121, Él es tu sombra a tu mano de derecha. Verdaderamente Dios es así, y David conoce a Dios y le dice: sé mi refugio, refúgiame a tu diestra en tu poder, de todos los que me rodean, de todos mis enemigos. Y David estaba muy favorecido de parte de Dios. Pero aquí, hermanos, es que David no quiere perder ese favor de refugio, de protección. Es verdad, cuando el hombre se aparta, ¿quién pierde el favor de Dios? El hombre. Nada más. Dios no pierde nada. Nosotros los hombres somos los que perdemos ese favor, y David no quiere perder ese favor de Dios, así que le pide a Dios que le guarde, que le esconda, que lo proteja. Note el versículo 7, ahí muestra maravillosamente tu misericordia. Dice: tú que salvas, tú que liberas, tú que auxilias. Ahí está, ¿no?, la idea que presenta, o podemos ver aquí el Evangelio también, que aquellos que encuentran a Jesucristo como su refugio, como su Salvador, pueden esperar recibir misericordia de Dios. El Salvador está aquí a la mano derecha de Dios. ¿Y quién es este Salvador? Allí, hermanos, es nada más que la persona de Jesucristo. Por eso, cuando un pecador va a Cristo, puede complacer Dios en recibirlo, porque Cristo dice que a ninguno va a echar fuera. El que viene a mí, dijo Jesús, no lo echo fuera. Va a mostrar su misericordia el Padre a través de su Hijo, y puede salvar, y Dios extiende su bondad, porque en su bondad, dice, nos guía al arrepentimiento. Es Jesucristo, hermanos. Aquí en el versículo 7 lo dice Hebreos 1:3, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, 1 de Pedro, capítulo 3. Hay muchas citas, pero es Jesucristo quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sentado a la diestra de Dios. Hasta que uno, hermanos, entra en una relación con Jesucristo, ¿qué sucede? Si uno no entra en una relación directa con Jesucristo, uno no tiene a Dios como refugio. No lo tiene. Y Dios nunca va a responder sus oraciones. Hay dos cosas importantes. Yo necesito primero que Jesucristo sea mi refugio, sea mi Salvador. Y cuando eso suceda, Dios va a escuchar mi oración, va a contestar. Dios había entrado en una relación también especial con David. Y David, que fuera
David quería que siempre fuera así. Así que le pide a Dios en esta petición que le proteja de los malvados, los enemigos mortales que buscan su destrucción, porque es lo que dice el versículo 8. De los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Los enemigos mortales, hermanos, hay muchos. Versículos 9 al 12 para ir avanzando. Aquí vamos a ver, David ora a Dios con respecto a los malvados o a los impíos. Versículos 9, ¿no? De los impíos. David está orando y aquí incluye en su oración poniendo a los enemigos de Dios. Los describe como, dice versículo 9, la parte de mis enemigos. Estos son impíos. Y David ora por protección de los enemigos. Y aquí vamos a ver en esta petición, versículos 9 en adelante, 6 cosas, hermanos, o 6 características, o 6 rasgos de los malvados. Vamos a tomar de las palabras de David en su oración, versículo 9, la primera parte. Dice David, los malvados son malos. Versículo 9, de los impíos que me despojan. Esos son hombres malos. Esos son hombres injustos, ¿no? Son injustos. Ahora, las personas impías o las personas malvadas son personas que lo hacen, hermanos, para dañar. Pero a la vista de Dios, hermanos, estos son impíos nada más. Esa es la descripción de las Escrituras. Son culpables a los ojos de Dios. Porque constantemente, ¿no?, sus caminos, sus hechos son contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios ha prescrito en su palabra. Ahora, los malvados están contra los piadosos. David describe esto: de mis enemigos mortales que me rodean. Versículo 10 dice: han cerrado su insensible corazón. No quiero pasar por alto, pero en la parte B del versículo 9, siempre el malvado, el impío, va a estar dispuesto a arruinar la vida de las personas piadosas, ¿no? Constantemente. Proverbios nos muestra esto, ¿no?, de aquellos que maquinan, se unen, y lo dirige el diablo, hermanos. Es alguna obra diabólica, ¿no? Cuando tú ves que se aprueban leyes, o cuando ves que se juntan comunidades o instituciones para abolir leyes, hermanos, ahí ves, ¿no?, la unión satánica con los creyentes, contra el pueblo de Dios. Versículo 10, han cerrado su insensible corazón. Dice, hablan arrogantemente con su boca. En la primera parte quiero que veamos, los malvados tienen un corazón, hermanos, despreocupado. O sea, no les importa. Han cerrado su insensible corazón. Son personas malvadas que no tienen un corazón que esté bien con Dios, ni con su palabra, y no les importa si alguna vez llega eso. Sus corazones son duros, son cerrados a las verdades del Evangelio. No son sensibles, no se dejan enseñar. No les importa la verdad cuando se trata de Dios. Por eso dice el texto, han cerrado su insensible corazón. Tal vez ellos quieren escuchar un mensaje bonito, ¿no? Quieren una bendición, eso sí quieren, pero no quieren, hermanos, a Cristo verdadero, que le dice que renuncien, que dejen todo por causa de Él, o algo, ¿no?, que va en contra de sus planes de trabajo, sea gobernante, sea quien sea. No les importa. Tienen, como dice aquí el texto, un corazón insensible. Y la parte B del versículo 10 dice, hablan arrogantemente con su boca. Acá, hermanos, los malvados tienen un habla arrogante. Es lo que vemos. Los malvados o los impíos tienen una conversación, un discurso, un habla arrogante.
se atreven a decir cualquier cosa sin temor. No les importa. Incluso si tienen que contradecir completamente a la palabra de Dios, lo van a hacer. No hay temor en sus labios. Pero tienes un David, dice, me he resuelto no pecar con mi boca. Ve a un creyente. Pero aquí ves a quién, hermanos, a un malvado que habla arrogantemente con su boca. Esta no es la descripción de Satanás, que quiere tomar el lugar de Dios, quiere hablar en lugar de Dios, y es el padre de mentiras porque engañó a Adán y Eva. Tales son los seguidores. Y estamos viendo en la oración de David que estos hombres son arrogantes, no temen decir. Si hay que contradecir la palabra de Dios, lo van a hacer. Son personas orgullosas, son personas desafiantes que van a hablar y van a decir cualquier cosa contra Dios y contra los hombres fieles de Dios. Por eso que cuando usted es atacado, ¿no?, con palabras, es atrapado por ellos, están siendo, hermanos, tratados por personas malas y deben orar. Martín Lutero dijo que es mucho más fácil protegerse contra el asalto físico que el asalto verbal. ¿Por qué lo dijo? Porque pues, si sabes que te van a asaltar físicamente, sabes quién te va a asaltar o quién tienes al frente, pero no sabes de un asalto verbal porque pueden hablar a tu espalda o pueden mencionarlo, pero no puedes verlos. Y tiene sentido lo que dice Martín Lutero. Versículo 11. Ahora nos han cercado en nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Aquí, hermanos, los impíos rodearán a los piadosos. Ve, hermanos, esto en la oración de David. Ahora nos han cercado en nuestros pasos. ¿Usted cree que la vida cristiana es tan sencilla que estamos andando en las calles de oro, estamos en la Nueva Jerusalén? No, hermanos. David tenía enemigos literales que querían su vida. Incluso su propio hijo quería su vida. Aquí dice, los impíos van a rodear a los piadosos. Las personas malvadas, hermanos, se juntan para rodear a los cristianos, y estaban buscando cualquier cosa para arruinarlos. Y en el trabajo yo lo experimento muchas veces, lo veo muchas veces, me quieren hacer tropezar o pueden publicar cualquier cosa o hacerte pasar a un lugar donde no debes estar, se juntan. Es así, los impíos, hermanos, hacen esto, buscan cercarte donde no puedas salir y quedas atrapado. ¿Y qué vas a hacer? Y David está en su oración, nos dice esto, versículo 12. Como león. Aunque en la Biblia, hermanos, tú ves al verdadero león de la tribu de Judá, es muy diferente. Pero también león se describe aquí a otro tipo. Vamos a ver, pero vamos a ver la fuerza del león. Dice, versículo 12, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Esa es la fuerza, hermanos, del enemigo. Son como un león. Quiere atraparte, está ansioso, quiere tomarte por presa. Por eso hay que orar, hermanos, por seguridad, por protección. David está rodeado de muchas personas y ora aquí para que Dios intervenga y lo proteja. Te van a atrapar. Te van a atrapar con bromas, con chistes, con lugares, con pensamientos, pero desean atraparte, despedazarte, dice el texto. Destruirte, hermanos, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Versículos 13 y 14. David ora a Dios y pide una acción inmediata.
Es lo que vamos a ver, versículos 13 al 14. Dice, levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan los que les sobran a sus pequeños. Como dije, David ora aquí una acción inmediata ¿de quién? De parte de Dios. ¿No? En vista de las amenazas pendientes, David le pide a Dios aquí 3 peticiones. Voy a solamente mencionar. Primera petición, David le pide a Dios que actúe ahora. Levántate. Ahora, oh Señor, no cuando sea otra oportunidad. Ahora, levántate, oh Señor. David le pide esto en su súplica, que actúe ahora. La segunda petición, David le pide a Dios que los derribe a sus enemigos. Derríbalo, dice. Y la tercera petición, David le pide a Dios que lo libere de los impíos. Eso dice la parte final, con tu espada libra mi alma. Libra mi alma, y el versículo 14, de los hombres, ¿no? Ahí está la descripción, con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, líbrame. David le pide a Dios que libere con su espada. David le pide a Dios aquí que use su mano contra los hombres malvados y que los destruya, hermanos. Ahora, las personas malvadas solo viven para esta vida. Eso hay que tenerlo presente. Ellos no viven con un enfoque en Dios. Las personas malvadas son mundanas. Ellos se enfocan en sí mismos, en su dinero y en sus hijos. Eso dice el texto. Y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Ellos viven nada más, hermanos, para satisfacerse, ¿no? Una familia, una empresa, hijos, es todo. No les importa Dios. No les importa Dios. Ellos están fuera de hacer grandes, ¿no?, cosas para el reino de Dios. Los cristianos estamos llamados a hacer grandes cosas para Dios. Busca el reino de Dios, pero ellos no, hermanos. Y versículo 15, finalizamos. Dice el versículo 15, en cuanto a mí, una vez más David, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Hermanos, aquí David promete que permanecerá fiel. David promete. En cuanto a mí, esta es la resolución, esto es lo que he resuelto, dice David. Independientemente lo que Dios tiene que hacer, ¿no?, al responder la oración, David dice, me he comprometido, me mantendré fiel rectamente en todo lo que Dios me diga que tengo que hacer. De hecho, dice ahí que estará satisfecho cuando me levante, al despertar por la mañana, me comprometo, dice David. ¿Qué dice ahí? Me saciaré cuando contemple tu imagen. Y David dice, pero aquí voy a permanecer fiel hasta que vea a Dios cara a cara, en la mañana, hasta el atardecer. Dice, me saciaré cuando contemple tu imagen. Esto, hermanos, es para todo creyente. Debemos ser o imitar a nuestro hermano David en el pasado, mantenernos fiel a pesar de la persecución, a pesar de las tentaciones, a pesar de los hombres malvados que desean hacernos tropezar. Debes hacer una resolución. ¿Cuál, hermanos? Permanecer fiel. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Hasta el final. Qué increíble oración. Y aquí algunas lecciones para nosotros que podemos aprender de este salmo. Hermanos, primera lección, cuando nuestro carácter es piadoso, podemos orar y esperar que Dios responda. Porque David muestra su carácter en los primeros versículos. Segundo, cuando estamos rodeados de enemigos, necesitamos correr hacia el Señor en oración porque Él es nuestro refugio. Tercero,
Cuando oramos debe haber una urgencia y favor porque Dios toma esto en consideración. Por eso decía David, levántate ahora, oh Señor. Ahí la urgencia. Cuarto, a las personas malvadas y mundanas no le importa Dios ni su palabra. Hemos visto, no les importa Dios ni su palabra. Quinto, las personas malvadas buscan oportunidades para arruinarnos y destruirnos, pero al final serán destruidos. Todo esto lo hemos visto, hermanos, en esta mañana. Y por último, sexto, necesitamos mantenernos comprometidos a ser justos hasta que veamos a Dios cara a cara. Repito, y con eso terminamos. Necesitamos mantenernos comprometidos a ser justos hasta que veamos a Dios cara a cara. Vamos a dar gracias. Padre Santo, tú eres el Dios que escucha, tú eres un Dios que ve, y a ti podemos ir, oh Dios, los tuyos. Nos has mostrado misericordia un día, hoy nos refugiamos en tus alas, y has prometido que tú vas a estar con nosotros todos los días. Pero mientras andemos aquí, oh Dios, en terreno del enemigo, necesitamos de tu protección. Y Padre, pedimos que tú protejas nuestros pasos, nuestros ojos, y que tengamos cada uno también la responsabilidad de permanecer fieles en tu senda. Y que cuando vayamos en oración, tengamos, Señor, tu oportuna respuesta. Sigue obrando, Señor, nuestra santidad, que no seamos hipócritas, que no seamos mentirosos, sino transparentes, honestos, íntegros. Queremos, Señor, que tú nos escuches y nos respondas. No solamente que nos escuches, sino que nos respondas. Plácete, oh Dios, a responder la súplica de tu pueblo, por la salud que te invoca, por mayor revelación, por buscar tu voluntad. Bendice, Señor, tu iglesia, gracias soberana en esta ciudad. Usa, Señor, a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén.